¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al nuevo podcast de abogado.com. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial aquí conmigo. Estamos junto a Rocío Iglesias, que es una abogada de código legal con 8 años de experiencia. Hoy vamos a hablar sobre varios temas y vamos a empezar con el tema de asilo. Rocío, gracias por estar en nuestro podcast de hoy. En este episodio de abogado.com, sabes que para nosotros es importante tener personas como tú dispuestas a ayudar y sobre todo a responder diferentes preguntas o cuestiones que nuestra audiencia de América y de Latinoamérica que están viéndonos o escuchando este podcast quisieran saber. Entonces, hoy vamos a partir con el tema de asilo. ¿Podrías hablarnos, por favor, cómo el proceso de asilo cómo es específicamente? Sí, claro. Muchas gracias por tenerme hoy. Sabes que para mí es una gran pasión servir a nuestra comunidad hispano-latina. El proceso de asilo, cuando uno primero llega, uno puede tener 2 rutas diferentes. Una ruta es a través de una manera electrónica, teniendo una cuenta con miusis.com. Okay. Y la otra es directamente a través de la corte. Ahora, cuando las personas salen de los centros de detenciones o cuando entran al país, les dan diferentes maneras que uno puede salir de ese centro de detención. Basado en la categoría por la cual uno sale de ese centro, es si uno puede hacerlo electrónicamente o si uno tiene que hacerlo a través de la corte. Okay. Las categorías que requieren que uno se reporte en la corte y lo dicen en la cita que le dan cuando uno sale, no tienen la opción de hacerlo electrónicamente, entonces tienen que llenar la solicitud físicamente y mandarla físicamente a la corte, y esa dirección está en esos documentos. Ahora, poder hacerlo electrónicamente, uno hace la cuenta de miusis.com y es igual, llena la misma solicitud, pero es un poco más fácil porque, claro, todo lo puede hacer por el internet, entregar todos los documentos, hacer todas las copias, mandarlo todo. Que de la otra manera, uno tiene que llenarlo, hacer copias físicas, y asegurarse que lo manda al correo correcto. Uh-huh. Yo siempre doy la recomendación de mandarlo por correo certificado, okay, porque entonces en la corte firman y le mandan a uno un comprobante de que sí lo recibieron. Algo que vemos muchos es que cuando las personas tienen que mandarlo físicamente, nunca oyen una respuesta. Okay. Es algo muy importante que deben tener, como que se mandó y estar certeros de que se recibió. Exactamente. Una de las preguntas que tantas veces escuchamos, sobre todo en medios de comunicación ahora y últimamente, sobre, por ejemplo, ¿el proceso de asilo se lo tiene que hacer solo en un puerto de entrada a los Estados Unidos o puedes hacerlo una vez que ya entraste y estás en cualquier lugar, en cualquier ciudad? Es una muy buena pregunta. Uno tiene exactamente 1 año y 1 día para poner su solicitud de asilo después de que uno ha entrado a los Estados Unidos. No significa que después de eso uno haya perdido la posibilidad de hacerlo, pero la categoría de asilo cambia. Entonces, en ese momento uno está haciendo un tipo de asilo donde uno tiene que comprobar la razón por la cual no lo hizo antes. Okay. No es imposible, pero en ese momento uno tiene que comprobar que uno no entendía las leyes, no sabía de asilo, nadie le había explicado y entonces las cosas se complican un poco. Un poco más, okay. Pero uno definitivamente lo puede hacer después. Lo puede hacer meses después. Muchas personas esperan, si una persona cruza primero y después está esperando por su pareja o sus hijos, esperan a todos estar juntos porque uno puede hacer una aplicación incluyendo a la familia entera en vez de tener varias aplicaciones todas andando a la misma vez, citas de diferentes momentos, citas biométricas diferentes. Las aplicaciones están todo a fechas diferentes. Es más fácil a veces esperar a todos estar juntos. Ahora, ¿qué información tiene que tener esta solicitud de asilo, Rocío? Claro, lo más importante que tiene que tener la solicitud de asilo debe tener todos los datos de uno completamente correctos. Eso es una de las cosas más difíciles de amendar después. Debe tener todos los nombres completos exactamente como a usted le gustaría que eso estuviera en sus documentos legales. Muchas veces nosotros se nos queda un apellido o 2, decimos, bueno, pero está en mi certificado de nacimiento, nadie me dice a mí, todos mis nombres completos, está en mis documentos. No puede ser así con ellos. Todos los nombres que nosotros queramos que estén en el registro legal, con nuestros documentos, todos tienen que estar.
todas las fechas, todo eso. Y los documentos que le corresponden. Es decir, si usted está casado, copia del certificado de matrimonio, copia del certificado de nacimiento que demuestre que usted es el padre o la madre de sus hijos, cuando está incluyendo a sus hijos en su aplicación. La otra parte es el comprobante del miedo creíble. Eso es la parte narrativa. Eso es donde usted de verdad puede contar la razón por la cual usted quiere tener esta vida aquí, puede decir las razones por las cuales usted tiene miedo a regresar. Y también no tiene siempre que ser miedo creíble. Hay varias categorías por las cuales uno puede aplicar para asilo. Uno puede aplicar para asilo no solamente basado en miedo, pero también hay categorías protegidas, como es sexo, ser parte de la comunidad LGBTQ, por la raza y por la religión también. So, persecución por cualquiera de esas razones también califica. No tiene que ser solamente miedo a violencia del gobierno. Ok. Regresando a la parte del miedo creíble, ¿puedes darnos una idea de más o menos cómo es esta entrevista? Sí. ¿Qué es lo que pueden esperar las personas que nos están oyendo y nos están viendo si tienen pronto una entrevista de este tipo? ¿Qué pueden esperar? Claro, por seguro. La recomendación más grande que yo daría es, muchas veces han pasado, hay veces hasta 2 años entre cuando uno somete la solicitud y cuando tiene la entrevista. Algo que sí quiero notar es que desde el momento que uno somete su aplicación de asilo y recibe ese certificado oficial, es decir, lo que ellos le llaman el recibo, cuando uno tiene ya ese recibo oficial, uno está lo que se llama tener una categoría de inmigración protegida. Cuando las personas en este país están en trámites de asilo, es decir, puede demorarse 2 años, 3, entre cuando uno pone esa solicitud y tiene su entrevista, durante todo ese tiempo uno no es deportable. Hasta ese momento eso no ha cambiado en la ley. Entonces, hay personas que se ponen bien nerviosas porque han pasado mucho tiempo entre la solicitud, la cita biométrica y después la entrevista. Durante todo este tiempo uno no es deportable, pero uno tiene que mantener ese recibo con su persona. Ahora, en la entrevista en sí, está la primera porción, confirmar los datos y confirmar que usted entiende inglés o necesita un intérprete. Si necesita un intérprete, pídalo por favor, con anticipación. Cuando le manden la cita de la entrevista, ellos ponen un número y dicen, si usted necesita intérprete, puede llamar a este número, llame al número y lo pide. En la entrevista en sí van a confirmar todos los datos que usted ha puesto en la porción narrativa, es decir, el argumento sobre el miedo creíble o las razones por la persecución. Yo recomendaría siempre que uno se familiarice bien con lo que uno escribió, si han pasado mucho tiempo, porque ellos van a querer confirmar esos datos. Listo. A las personas que nos están viendo y están escuchando, les quiero decir que tenemos un video caracterizando más o menos varias preguntas y respuestas que uno puede decir al momento de esta entrevista. Es súper importante que la vean, la repasen para que sepan qué sí se puede responder y qué recomendamos no responder, porque es importante. Porque en esta entrevista es donde se juega prácticamente su estadía aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es la cita de datos biométricos? Es muy similar ahí para las huellas. Es la mejor manera de confirmarlo. Y es importante ir, claro, pero si la cita va bien y pueden tomar todas las huellas que necesiten, también es beneficioso después, porque cuando uno está aplicando en el futuro para residencia o otras vías de ciudadanía, no le tienen que volver a hacer esa parte, no tiene que pagar, porque cuando uno lo está haciendo a través de la residencia, otras maneras de llegar a ciudadanía o residencia cuesta dinero, pero a través del asilo no cuesta. Si las biométricas salen bien, entonces no le tienen que volver a sacar las huellas. Son fotos biométricas e información, y entonces confirman igual todos los datos, los nombres, las fechas de nacimiento, fecha de casamiento, todos esos documentos, esos datos tienen que matchar. Volviendo a una de las preguntas que más nos hacen nuestros espectadores y lectores, es ¿cómo es la entrevista de méritos de asilo? ¿Qué preguntas uno se puede esperar que ocurran ahí y cómo tal vez se pueda responderlas?
Claro, hay algunas preguntas que uno se puede imaginar. ¿Cómo era la vida diaria en su país? ¿Por qué uno se sentía mal ahí? ¿Miedo? ¿Cuál es el sistema gubernatorio? ¿Usted tuvo problemas con la policía lo molestaba, lo perseguían? ¿Eso le impedía poder trabajar? Ellos van a querer saber las razones por las cuales usted no podía mantenerse o sentirse cómodo o cuidar a su familia. Ese tipo de pregunta. Pero también hay otra fase de preguntas que preguntan. Preguntas que preguntan. Lo normal. Lo normal. Cuando te preguntan preguntas. Claro. Van a querer saber si usted en algún momento fue parte de alguna organización en contra del gobierno. Okay. Y uno debería responder eso honestamente. No es malo decir que sí, porque uno está viniendo de un país donde uno no estaba de acuerdo con la manera en que el gobierno estaban tratando a los ciudadanos. Y por eso no tuvo que irse. Entonces, si uno es parte de eso, uno debería ser honesto. Okay. Van a querer saber en el trámite de cuando usted dejó su país a cuando vino a los Estados Unidos, van a querer saber exactamente por cuáles países usted pasó, por cuántos y a veces quieren saber por cuánto tiempo estuvo. La razón por esta pregunta es ellos quieren saber por qué los Estados Unidos, por qué ninguno de estos países fue una opción. Quieren saber que esta era la única opción que usted tenía para una mejor vida o una vida más a salvo para usted y su familia. Y quieren saber por qué ninguno de esos otros países fueron una consideración. Yo siempre le recomiendo a mis clientes que digan honestamente, las leyes de inmigración de estos países no me protegerían. No hay manera de tener asilo. No hay manera de poder obtener una visa de trabajo, mantenerme a mí y a mi familia. Cuando yo estaba en esos países, estuve muy poco tiempo y estuve escondido durante todo ese tiempo para que no me descubrieran. Okay. Porque ahí me podían mandar a la cárcel. La policía ahí me podía hacer violencia también. Ser honesto sobre todas esas razones, porque ellos van a querer saber por qué esta es la opción para usted. Porque el asilo significa que usted necesita estar aquí. Uh-huh. Eso es muy, muy importante como resaltarlo, de que por favor respondan con la mayor honestidad posible en este tipo de entrevistas. Siguiendo con las preguntas, ¿cuánto tiempo tarda en salir un caso de asilo? Más o menos desde que se presenta hasta que al final, más o menos, me estás diciendo que pueden tardar meses, como pueden tardar años, pero más o menos son una idea. Yo diría que la idea general, yo diría entre 2 y 3 años. Okay. Desde el principio hasta que se completara. Y en esos momentos diría más cercano a que se tome más tiempo porque el sistema está muy saturado. Okay. También tenemos muchas personas que originalmente no iban a aplicar por asilo, pero las condiciones en sus países han empeorado desde que llegaron y entonces también las condiciones de leyes migratorias aquí se han puesto más peligrosas y hay menos certidumbre sobre las cosas. Claro. Y con asilo es una manera de tener más certidumbre durante todo el tiempo que uno está procesando. Que está en el proceso. ¿Y qué uno puede hacer durante está en esta espera? Puede trabajar, puede rentar una casa, puede comprar un auto, puede sacar tarjetas de crédito. ¿Qué puede hacer en este tiempo? Preguntas excelentes. Durante todo este tiempo, uno 100% puede trabajar. Después de 150 días, uno ya puede aplicar para su petición de trabajo. Okay. Y entonces, 150 días si lo puede filear electrónico y si es por la corte, 180 días. Okay. Si lo puede hacer el trámite vía electrónica, 150. 150 y por la manera de impresa, 180. 180, Okay. Exactamente. Y ya puede aplicar y ese permiso de trabajo le dura 2 años. Okay. Solo tendría que reevaluar después de 2 años si no se ha resuelto ya su caso de asilo y ya no tiene estatus permanente donde no tenga que preocuparse por revalidarlo. Puede arrendar una casa, puede rentar carro y también puede viajar dentro de los Estados Unidos a otros estados sin problema. Sin problema. Lo que no puede salir del país. Ok. Mientras dure este proceso del asilo. Claro. Ok. ¿Cuáles son las posibles decisiones y remedios si le niegan el asilo? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Claro. Cuando a uno le niegan el asilo, uno siempre puede hacer lo que se llama un asilo afirmativo, que es cuando uno piensa en un tribunal, en una corte, sería como apelar la corte.
Okay. Entonces uno puede apelar esa decisión y decir, me gustaría hablar con otra persona, otro juez de asilo, otra persona administrativa, porque yo creo que mi caso no fue decidido correctamente. Hay un buró gobernatorio que cubre los apelados a este tipo de casos. Entonces, eso es uno de los remedios que uno puede hacer. Okay. Y es el más común que uno haría en ese momento. Tarda y se demora tiempo igual, pero igual durante todo ese tiempo uno sigue estando protegido. ¿Tú recomendarías que la gente busque asesoría legal para poner su caso de asilo? Es muy posible que las personas puedan, si tienen buena comprensión sobre el sistema legal o alguien en su familia que lo tengan, por ejemplo, alguien que trabaje en leyes, pero que a lo mejor no sea exactamente abogado y lo pueda ayudar, es posible hacerlo. Yo siempre recomendaría asesoría legal. Hay muchas organizaciones que lo pueden ayudar. Abogados.com tiene muchos recursos también. Y recomendaciones de abogados con los que uno puede ir. Yo lo recomendaría, aunque sea para tener una buena idea de exactamente su caso, cómo debería escribir la porción narrativa, aunque a lo mejor no contacte a un abogado para que sea su abogado de inmigración completo, sino solamente para esta ayuda. Ok, entonces, a nuestros espectadores, a los que nos escuchan, si necesitan un abogado de inmigración, recuerden que en el directorio de abogado.com pueden encontrar a su abogado cerca de usted y que están dispuestos para ayudarlo. Hablan español y pueden ayudarlo, como dice aquí Rocío, no en todo el proceso, tal vez solo necesitan en que revise el documento antes de meter la solicitud, o para prepararlo para su entrevista de asilo, o por si le negaron y necesita hacer esta apelación dentro de la corte. Entonces, no necesitan durante todo el proceso, pero les recomendamos que busquen un abogado. Gracias, Rocío, por esta información valiosa sobre asilo. Y otro tema que vamos a hablar hoy día es ¿qué pasa después de un arresto? Es algo que muchas veces la gente aquí no conoce o se pone muy nerviosa o empieza a decir y gritar y evitar el arresto y eso a veces complica mucho el resultado de su proceso criminal. Entonces, por favor, explícanos, ¿qué pasa cuando la policía te arresta? O sea, ¿qué debe hacer para que un policía te arreste? Claro. Lo primero es que uno debe asegurarse que uno está siendo arrestado de una manera válida. La policía debe explicarle claramente la razón por la cual usted está siendo arrestado. Uh-huh. Y si vienen a arrestarlo en otro lugar, es decir, si el arresto no está resultando de un evento que acaba de ocurrir, uh-huh. Si la policía ha venido, usted debe ver y asegurarse que ellos tienen un documento que diga que ellos pueden arrestarlo. Este documento, un warrant, uh-huh. Debería tener el nombre suyo, la dirección donde ellos lo vienen a buscar y debería tener la firma de un juez. Okay. Una firma y directamente abajo debería decir abajo, judge, juez. Okay. Esas dos cosas hay que verificarlas porque si no puede ser que usted está no siendo arrestado con una manera válida y simplemente está yendo de su propia voluntad con la policía. Solito me entrego, sí. Provocamente decir. Hay que asegurarnos, sí. Hay que asegurarse de leer bien el papel que le entregan porque a veces uno golpea la puerta y somos la policía. Inmediatamente, claro, eso es natural, es normal sentirse en ese momento muy falta de equilibrio. Okay. Normal. Lo que ocurre después de eso es que cuando lo llevan a la estación, le toman la foto, le toman las huellas. Y las huellas las ponen en el sistema para asegurarse que usted no tiene ningún crimen previo. Uh-huh. Si hay crimen previo, entonces eso afecta después lo que se le llama la fianza. Uh-huh. Eso viene después. Entonces, pero enfoquémonos todavía aquí. Cuando uno llega y lo están arrestando, ¿qué son los derechos Miranda? ¿Cómo puedo solicitar mis derechos Miranda? ¿Por qué es importante no autoincriminarse? Y siempre, en cualquier caso penal, solicitar la ayuda de un abogado. Inmediatamente. Uno nunca debería tener que solicitar sus derechos Mirandas. Deberían dárselos inmediatamente en cuanto le avisan que está siendo arrestado. Okay. El policía debería decirle, lo estamos arrestando por esta razón, y inmediatamente después de eso debería empezar a decirle sus derechos Miranda.
Usted, del momento que empiezan a leerle esos derechos, debería completamente dejar de hablar. Ya usted no conoce el lenguaje. Nunca ha hablado una palabra en su vida, excepto quiero hablar con un abogado. Ok. Aparte de eso, nunca debería decir ninguna palabra hasta el momento que usted tenga un abogado que ellos le den, o un abogado que usted conozca, que usted decida que venga a estar con usted. Nunca diga ninguna otra cosa. Punto. Todas las palabras, todas las acciones y todo lo que uno hace desde ese momento van a ser contado contra suya. Ok. Y obviamente hay que tener en cuenta que la policía va a intentar de toda manera, va a intentar siempre sacar la mayor parte de información que pueda sin la presencia del abogado. Sí. Y algo muy importante que las personas a lo mejor no conocen de este país es que no hay ninguna ley que impida que la policía nos mienta cuando están tratando de obtener información en una investigación. Okay. So, la policía nos puede decir, nosotros tenemos video de eso, o nosotros hablamos con la vecina y ella nos dijo esto, nosotros sabemos esto. Si nos dices esto, te puedes ir para tu casa. Ellos pueden decir todo este tipo de cosas, aunque todo eso sea falso, para elicitar una confesión o más información durante un proceso de investigación. So, es muy importante saber que cuando eso está pasando es una decisión de la discreción propia suya, si usted cree que la información que la policía le está diciendo es honesta o no. Okay. Y es mejor hacer esa decisión con un abogado presente. Obviamente. Ahora sí, ¿qué pasa después de que usted está arrestado y ya le están llevando a la estación policial? ¿Qué sucede ahí? Sí, típicamente ellos se pueden quedar con usted por 48 horas antes de ponerle un cargo oficial. Si no llegan a ponerle un cargo oficial después de 48 horas, usted es libre para irse. Y hay veces que si usted no pide irse después de las 48 horas, lo mantienen todavía en el sistema. Entonces, cuando ya pasen 48 horas, si no le han dado ningún cargo específico, usted puede decir, soy libre para irme, y ahí sí lo tienen que soltar. Digamos que si le presentan los cargos, ya está con su abogado. Uh-huh. ¿Cómo es la primera audiencia ante un juez o comparecencia inicial? ¿Cómo empieza esto? Claro, la audiencia va a depender sobre esos cargos. Puede que los cargos sean cargos menores o misdemeanors, uh-huh, o cargos mayores como felonías. Okay. Cuando son cargos menores, uno va y se declara guilty, not guilty, o no contest. So, culpable, no culpable o no contesto. Okay. Y basado en eso, procede el caso. Okay. Con la felonía, uno casi siempre es recomendado que entre no culpable, al menos que usted quiera decir que es culpable e inmediatamente quiera que le den su sentencia en ese momento, que bueno, es una elección, pero nunca la he visto. Uno siempre dice no culpable y en ese momento el juez entonces entra esa decisión, y uno de ahí se muda a poder poner en el calendario cuándo empezará el tribunal, uh-huh, para el caso. En ese momento hay también dos opciones, como regresando a cuando hicimos la cita, le hicieron el agendar. Sí, lo agendaron. Uh-huh, y le tomaron las huellas. Okay. Si no hay ningún problema previo, nada en el sistema que demuestre que usted es un peligro a la sociedad o a usted mismo o a otros, entonces puede que le pongan una fianza. Okay. Y en ese momento la fianza se paga y uno puede irse para su casa a esperar a la primera fecha del tribunal. Okay. Ahora, si el juez considera que usted es un peligro a la sociedad o considera que no puede confiar que usted se quede en el estado, uh-huh, esperando a la primera cita y que comience el tribunal, puede que no le ponga fianza o le ponga una fianza muy extravagante que es muy difícil e imposible de pagar. Okay. Si eso es lo que sucede, entonces usted permanece encarcelado, okay, hasta el momento que empiece su tribunal. Eso es muy interesante y una de las preguntas que la gente también nos hace es ¿cómo establecen el precio de la fianza? Sí, casi siempre, en casi todos los lugares con unas varias excepciones, cada cargo tiene su propia fianza que ya es pertinente al caso. Okay. So, es decir, robo
o traspaso, tienen su propia carga. Entonces está ya como por categorías. Sí. Entonces, exactamente. A las personas que nos están escuchando, nos están viendo, les recordamos de que tenemos un artículo sobre estos pasos también, si es que ustedes quisieran leerlo más a profundidad y desarrollarlos un poquito más y entenderlos también, tenemos nuestro artículo en nuestra área de ley criminal, en los recursos escritos que tenemos, que son gratis, que están ahí para ustedes para que se puedan informar y puedan saber. Y obviamente, en estos casos, como lo decía Rocío, es necesario contar con un abogado de derecho penal, que igual lo pueden encontrar en nuestro directorio, que es muy completo. Tenemos abogados penalistas en todo Estados Unidos y lo más importante es que hablan español y están cerca de usted. Los puede encontrar a 1 o 2 clics de distancia, encontrar el que más se acomode a sus necesidades y cómo usted se siente, porque eso es importante, ¿verdad? Muy Cómo importante. es la armonía con el abogado que uno tiene, sobre todo en estos casos que son un poco delicados. Absolutamente. Y empieza desde muy al principio, porque hasta cuando viene la fianza, el abogado suyo puede hablar con el juez, puede explicarle las circunstancias suyas y el juez tiene mucha discreción sobre bajar o subir el precio de la fianza. Okay. Entonces, el juez puede mirar lo que es la fianza general por robo, por ejemplo, pero su abogado puede, a base suya, hablar con el juez, explicarle las razones, darle más contexto y puede bajar mucho más la fianza. Ya para terminar el tema, ¿qué nos recomiendas de todo este proceso? ¿Cuál es la parte más fundamental que tú crees que uno debe estar pendiente y saber qué es lo primero que tiene que hacer? La parte más fundamental, no hablen hasta que no tengan un abogado presente. Número uno es no hablar hasta que tengan un abogado presente. No hay nada más importante que eso. Y confíe en su abogado. No le esconda información o detalles a su abogado cuando esté con el abogado. Esa es la persona que va a estar con usted y el abogado no puede decirle nada de la información personal o confidencial suya a ninguna otra persona. Okay. So, confíe en su abogado y tenga uno. Gracias, Rocío, por tan buena información que nos estás dando. Y ya para terminar el tema, ¿cuál es la diferencia entre ser detenido por inmigración o ser detenido de manera judicial? Sí. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Son dos diferencias muy grandes en muchas maneras. La detención judicial es o estatal o en la ciudad o el condado. Eso significa que uno tiene muchos más derechos. Uno tiene el derecho no solamente a hablar con su abogado, pero a hablar con sus familiares y tener esas conversaciones en privado. Y también tener un camino hacia el tribunal. Tienen exactamente esas 48 horas, después se tienen que poner los cargos, después tiene que tener su primera audiencia y después se tiene que poner la cita del tribunal. Ahora, cuando tiene que ver con inmigración, eso es una detención federal. Okay. Eso es una jurisdicción diferente. Eso significa que la única persona con la que usted puede hablar es su abogado. Usted no tiene derecho a hablar con su familia o con sus familiares. Y si tiene esas conversaciones, no son privadas. Todas las conversaciones que ustedes pueden escuchar. Las pueden escuchar, exactamente. Pueden escuchar las conversaciones telefónicas y en persona no va a poder tener visitantes durante esa detención. También sin abogado, por ejemplo, y hasta a veces con abogado, cuando uno está en detención migratoria, no hay días específicos que ellos por cuales lo puedan sostener. Pueden tenerlo por muchos días, más que 48 horas, semanas y hasta meses. Y igual, cuando por fin tiene su audiencia con el juez puede hacer una decisión ese mismo momento, Okay. que es muy diferente a judicial, o el juez puede ponerle un tribunal o una cita inicial, como si fuera un tribunal, a 2 años. So, es muy diferente. Claro, y es importante conocer estas diferencias para no caer en la desesperación cuando esto pase. Y si quieren aprender más sobre este tema, conocer más, tenemos un blog al respecto donde lo explicamos más a detalle y para que sientan que estamos aquí para ayudarles a que conozcan sus leyes, conozcan sus derechos, sepan cómo reaccionar, cómo hacer y qué opciones tienen, qué opciones legales tienen. Y como les digo siempre aquí, busquen un abogado dentro de nuestro directorio
estamos listos para ayudarles. Gracias a todos por seguir aquí escuchándonos y viéndonos en este podcast de abogado.com. Ahorita vamos a empezar nuestra sección del quiz legal. Vamos a ver qué tanto aprendieron al respecto de los temas que tuvimos hoy día. Y lo primero que vamos a hacer es, pues nosotros vamos a leer las preguntas, vamos a darles 5 segundos para que ustedes en sus casas, en sus carros o donde quiera que nos estén escuchando o viendo, puedan responder. Y luego proseguiremos con nuestras respuestas. Entonces empezamos contigo, Rocío. ¿Tener dificultades económicas en tu país de origen puede ser considerado fundamento para pedir asilo en los Estados Unidos? No. El asilo debe fundarse en miedo creíble o persecución por la raza, religión, nacionalidad o pertenencia a algún grupo social o opinión política. Vamos con la pregunta 2. ¿Es obligatorio contar con representación legal para presentar un caso de asilo? No, pero contar con ayuda de un abogado competente aumenta las posibilidades de que este caso de asilo sea aprobado. ¿Puedo pedir asilo si fui deportado? No, pero pueden existir otros remedios legales para poder residir en los Estados Unidos, aunque no por la vía del asilo. Pregunta 4. Generalmente, cuanto más grave el crimen, más alto el monto de la fianza. Sí, aunque en casos muy graves, el juez puede directamente negar la posibilidad de fianza si se considera que el acusado es demasiado peligroso o podría fugarse. Acuérdense, Rocío lo dijo. Y pregunta número 5. Cuando la policía arresta a una persona y quiere interrogarla, ¿está obligada a darle sus derechos Miranda? Sí. Las personas arrestadas deben ser informadas de 4 cosas antes de ser interrogadas. Número 1. Tiene derecho a guardar silencio. Número 2. Cualquier cosa que diga puede y será usada contra usted en un tribunal judicial. Número 3. Tiene el derecho a contar con un abogado. Y número 4. Si no puede pagar por ese abogado, el tribunal le asignará uno. Y con eso terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por seguir aquí, escucharnos y recuerden que en abogado.com sus soluciones legales empiezan aquí. Muchas gracias, Rocío, y esperamos tenerte de vuelta en un próximo episodio. Gracias a todos. Buen día.